Bueno, buenas noches a todos. Una vez más en Diálogos al Café, Marcos Escudero, siempre tocando temas de actualidad que hacen a los temas regionales, en algunos casos nacionales y en otros internacionales. Hoy nos lleva a analizar junto a tres expertos un tema que, como se decía en la charla previa antes de estar al aire, se ha ido postergando. ¿Qué ocurre con nuestras reservas internacionales y cuál su importancia, su efecto, sobre todo para las personas como quien les habla, que no somos expertos en el tema, sospechamos la materia, pero nos va a ayudar a entender el momento tan difícil que está atravesando el país? Hoy vamos a hablar de reservas internacionales y moneda con tres invitados de lujo que luego los voy a pasar a presentar, con don Pablo Cuba Borda, don Osvaldo Nina y don José Luis Evia, con algunas preguntas provocativas que hemos puesto en la convocatoria. ¿Qué son las reservas internacionales y qué funciones cumplen en la economía? ¿Cómo se relacionan las reservas, inflación, tipo de cambio? ¿Qué buenas prácticas se tienen? Tal vez podríamos aprovechar de tocar un poquito de pasada para que entendamos algunos. Normalmente entendemos que la moneda está respaldada con las reservas, pero ahora que están tan de moda las monedas virtuales, ¿con qué se respaldan? Y todo el mundo está jugando con ellas. Hoy nos acompaña don José Luis Evia, quien es licenciado en Economía de la Universidad Católica Boliviana y posee una maestría en Economía de la Universidad de Londres. Él ha sido en algún momento de su carrera profesional en la función pública director oficial mayor de finanzas de la Nueva Alcaldía Municipal de La Paz y ha sido director del Banco Central. Pablo Cuba Borda es funcionario de la Reserva Federal de los Estados Unidos y obtuvo su doctorado en la Universidad de Boston. Y don Osvaldo Nina es investigador del INESAD, Instituto de Estudios para el Desarrollo en La Paz. Ha sido miembro del directorio del Banco Central también. Les agradezco a los tres, les doy la bienvenida y a todas las personas que nos siguen a través del Zoom y del Facebook. Vamos a abordar el tema, como ustedes ya saben, nuestra metodología, 15 minutos como máximo por expositor para que realicen sus comentarios, sus criterios. Y luego que una vez los tres se hayan expuesto, abrimos micrófono a todos los participantes para que en un par de minutos puedan hacer algún comentario o pregunta sobre algo que no haya quedado claro. Gracias, Osvaldo, realmente concreto y dentro de tiempo. Gracias. Bueno, el que quiera hacer uso de la palabra puede solicitar mediante el chat o usando el icono de levantar la mano para hacer algún comentario o alguna complementación a lo expuesto por nuestros invitados. Tenemos a Pablex. Si puedes prender tu cámara, por favor, y habilitar tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches, estimados. Bueno, sí, esto se venía ya hace tiempo ver que las reservas del oro y reservas país se iban reduciendo por varios factores, ¿no? Factores sociales, factores del COVID y demás. Pero bueno, hay que dar solución. Una solución es, concuerdo con el colega que ha antecedido, en el tema de, en la Argentina utilizan un modelo que hasta los alquileres tienen una subvención o no subvención, llamémosle un aumento proporcional de acuerdo a una proyección de cuánto es el PIB a nivel nacional, en el cual, ¿no? Ahí se incrementa. Concuerdo que debemos replantear la subvención de la gasolina. La gasolina y derivados y petróleo no es ya un buen parámetro para aumentar nuestras reservas. Debemos pensar que también la industrialización, viendo grandes monstruos de empresas que hay en China, en Japón, que fabrican en serie, tampoco es la vía, ¿no? Es mejorar un poco el tema de las exportaciones.
¿no? ¿Por qué? Porque las exportaciones nos van a generar que el 50-50 que habló el compañero Rodrigo en la propuesta, genere que el 50% entre para el Estado, pero 50% se quede en los departamentos, por un lado. Y ese 50 que tendría que entrar, ¿no? Ustedes hacen seguramente presupuestos, ustedes son grandes economistas, por lo que he visto en los participantes. Ese 50% es aplicar un plan presupuestario, ¿no? O sea, como nosotros hacemos como padres de familia, jefes de hogar, en el cual directamente un 10% de ese 50% debería entrar a las reservas sin tocarlo. Y eso obviamente conlleva leyes Pablo, y ya estamos en tiempo, porfa. 2 minutitos tiene cada participante, porfa. un poquito más. Entonces, ese 50% que tendría que estar dentro del Estado, generar un 10% para las reservas. Con eso concluyo. Gracias. José Luis Carvajal. José Luis, si puedes prender tu cámara, porfa. Perfecto. Buenas noches a todos. Yo tengo un par de preguntas para José Luis, Osvaldo y Pablo que nos han hecho las presentaciones. La primera es, en esta lógica de tratar de recuperar reservas, de tratar de volver a estabilizar la economía, ¿ustedes qué sugieren o qué dice la experiencia de ustedes respecto a qué tipo de cambio de fijo, qué tipo de cambio deberíamos usar? ¿Uno más flexible, uno más fijo para lograr esa recuperación de reservas? Esa es una primera pregunta. La segunda tiene que ver con, para recuperar estas reservas en el corto plazo, ¿cuál es la sugerencia de ustedes? Daría la sensación que lo que se debería hacer es básicamente acudir a los organismos multilaterales, al fondo fundamentalmente, porque tenemos un problema de reservas y a la vez de crisis de balanza de pagos. Entonces, hay programas en estos organismos que pueden ayudar o coadyuvar a cubrir este problema. ¿Cuál es la sugerencia de ustedes en ese caso? ¿Dónde acudirían y bajo qué esquema? Esas son las dos preguntas que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Germán Molina pidió la palabra. Germán, ¿vas a hacer uso de la palabra con alguna consulta antes de pasarle a nuestros expositores sus comentarios a los comentarios? Adelante, Germán. Sí. En primer lugar, felicitar a ambos, han sido complementarios del tema. Lo que voy a mencionar es algo de concreto. El 2006 teníamos un saldo en reservas internacionales de más de 3.000 millones de dólares y el promedio de bolivianos por $1 era 8,03. Era un régimen cambiario deslizante. Y se cortó el 2011, en noviembre, argumentando por ex autoridades del Banco Central, desde entonces directores, presidentes y gerentes, que era innecesario el rodeo innecesario de tener un tipo de cambio deslizante, porque mostraban países vecinos en los cuales sus monedas se iban modificando y volvían en algún momento al nivel anterior, lo cual no era justificativo. Otro argumento es que estamos rodeados de países limítrofes con los cuales tenemos comercio internacional, en donde sus monedas varían, o sea, no es fijo. Entonces, dentro de ese contexto, mi posición es, después de haber analizado desde la década de los 70, 80, todo ello hasta por decreto supremo, el año 82, en febrero, determinó con un decreto un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio flotante, como si fuera la varita mágica que iba a solucionar todos los problemas similares a los cuales estamos viviendo actualmente. Ante esta realidad no debemos perder de perspectiva que el régimen cambiado es un instrumento económico, pero debe ir acompañado simultáneamente de otros instrumentos políticos, como es una política fiscal y monetaria, en donde debe haber reglas claras, porque caso contrario va a disparar. Ahora, preguntaba José Luis, ¿qué es régimen cambiado? Desde mi perspectiva, mi narrativa a la fecha hoy, deberíamos adoptar un sistema de flotación sucia, es decir, que sea el libre mercado que determine y solo el Banco Central, cuando vea más adelante, porque no lo hacemos inmediatamente, intervenir mediante cuando el tipo de cambio esté muy elevado y por política monetaria y fiscal cree conveniente que no debe ser así y tiene las reservas,
para poder participar en el mercado. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos volver a insistir en tipo de cambio fijo, sino flotante, administrado, como ya hemos tenido una experiencia del 1985 hasta el 2011, noviembre. Gracias, Germán. ¿Alguien más antes de pasarle la palabra a nuestros expositores? Adolfo Ustaris, si puedes prender tu cámara, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, felicitar a los expositores. Un saludo, doctor Díaz. Bueno, en primer lugar, he escuchado claramente. Hay una pregunta que yo creo no solamente mi persona se hace, sino todos los bolivianos. Las reservas internacionales son un respaldo a la moneda y una confianza del ciudadano en el sistema financiero. Una pregunta para los expositores: ¿qué consecuencia social y política enfrentaría Bolivia si estas reservas caen a niveles bajos y que ya no puedan sostener la estabilidad cambiaria y tampoco la convertibilidad del dólar al boliviano? Es una pregunta que me hago. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Empezaremos a la inversa de lo que iniciaron nuestras exposiciones. Osvaldo, sí, por favor, y cortito, que ese tenemos un par de minutos la Ya, muy respuesta bien, para ver si gracias. podemos abrir una tercera ronda, una segunda Ya. ronda. Bueno, yo iría únicamente, digamos, a lo que señala Roderick, ¿no? El binding constraint, que es lo que se está restringiendo justamente a esta estabilidad. Es el subsidio a hidrocarburos. Entonces, primero solucionaremos la situación de hidrocarburos y después vamos a ver justamente las consecuencias sobre el régimen cambiario, ¿no? Antes, digamos, de hacer y atreverse, digamos, a modificar nuestro régimen cambiario, lo que debemos es levantar el subsidio, ¿no? Es mi recomendación, porque eso nos va a permitir que acumular reservas y mantener la estabilidad. Porque como decía ahí Adolfo Ustares, sí, necesitamos reservas para poder justamente dar confianza, digamos, al boliviano, y la única manera de eso es incrementar, digamos, nuestras reservas internacionales. Gracias. Gracias. José Luis, por Sí, favor, bueno, tu comentario. sí, creo que gran parte de los comentarios y las preguntas tienen que ver con cuál es el tipo de régimen, de tipo de cambio que uno preferiría, ¿no? Yo concordaría con Germán en el que el tipo de cambio que me parece más adecuado es una flotación sucia, ¿no? Que es un poco lo que teníamos antes de que se fije el tipo de cambio. Creo que tiene varias virtudes, pero ahorita eso no es posible, ¿no? Y no es posible porque no hay reservas, entonces el Banco Central no puede entrar en el mercado cambiario y por eso tenemos volatilidad. Entonces, lo que vamos a ir probablemente es a un tipo de cambio completamente flexible, ¿no? Pero hay que decir también de otra manera que ya estamos ahí de alguna manera, ¿no? Entonces, eso ya estamos experimentando. Ojalá se logren conseguir recursos externos para poder hacer que el momento en que haya los ajustes y tenga efecto sobre las expectativas, etcétera, el Banco Central pueda de alguna manera evitar los overshootings que cualquier política puede generar, ¿no? Y evitar que el dólar se dispare, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que vamos en ese sentido. Si tengo 2 minutos, yo quería hacerle un par de preguntas o comentarios a Pablo Cuba. Bueno, me parece bien interesante la exposición, pero yo diría que hay dos cosas interesantes, ¿no? Que has mostrado en tus gráficos que antes digamos, que en el periodo de crisis, antes del ajuste, digamos, el output, el producto de las economías es negativo. Eso no ha pasado en el país, por lo menos oficialmente, ¿no? Entonces, todavía el país hasta el año pasado ha seguido creciendo. Entonces, ese es un punto interesante. Creo que probablemente la contracción va a ser más bien después del ajuste en el caso del boliviano. Y la otra cosa es, no hemos tenido una crisis, tenemos una crisis cambiaria, pero con ciertas características propias, yo diría, ¿no? Entonces, no hemos tenido, pero aquí hay un problema, es decir, en realidad no tenemos tipo de cambio fijo ya, ¿no? Entonces, si tú eres un boliviano que tiene bolivianos y quiere ir al Banco Central, ya el Banco Central no te va a aceptar los propios bolivianos a cambio de dólares, ¿no? Entonces, aquí ha pasado de alguna manera, estamos en un tipo de cambio ya flexible y eso tiene también ciertas consecuencias. Y si me permiten, recordando alguna pregunta más,
Yo creo que, bueno, la evolución de los sistemas, del sistema económico hace que en realidad los dólares no se puedan pensar en un respaldo a la moneda, ¿no? Entonces, digamos, obviamente ayuda, digamos, en el sentido en que se puede intervenir en el mercado, pero básicamente el valor de la moneda nacional como en la mayoría de los países, es el resultado de la oferta y la demanda de dinero, ¿no? No hay una relación directa, digamos, no tenemos un respaldo 100%. Había antes cuando había el patrón oro, pero el patrón oro se dejó de utilizar en el mundo en varias ocasiones temporalmente, por ejemplo, luego de las guerras mundiales, en las guerras mundiales, desde el 70, Estados Unidos también abandonó de alguna manera la paridad con el dólar. Entonces ya no hay esa idea de que está respaldado en oro y tampoco está respaldado en nuestros billetes en dólares. En la Argentina, con la caja de conversión, sí hubo ese intento, pero eso se abandonó también, ¿no? Entonces, no es que los dólares respaldan nuestra moneda, pero sí, sino que es la interacción entre la demanda y la oferta de dinero. Si tenemos un tipo de cambio fijo, sí, la defensa del tipo de cambio tiene que estar basada en los dólares, pero ese es otro concepto. Eh, Muchas gracias. Gracias, José Luis. Pablo, por favor, tus comentarios y respuestas, si fuera el caso. Sí, voy a ir también al revés para hacerlo más fácil. Muy rápido a José Luis, gracias por las preguntas. En el gráfico lo que se muestra es el PIB con relación a su tendencia. Entonces, si bien Bolivia en absoluto ha crecido, de pronto está creciendo más lento de lo que estaba creciendo. Entonces, yo creo que está dentro del patrón. Dos, totalmente de acuerdo que tenemos un tipo de cambio flexible en la práctica y eso me hace pensar dos cosas. Bueno, es básicamente, hay alguna restricción, ¿no? Porque si realmente la cuenta de capital fuera totalmente abierta, ya nos hubiéramos vaciado todas las reservas del Banco Central hasta los 54 millones de dólares que quedan, ya no habría ni un peso ahí, ni un dólar. Entonces hay ciertas características. Y relacionado, creo que algo estamos aprendiendo. El mundo no se acaba cuando el tipo de cambio es flexible. Hay inflación, pero la inflación es resultado del déficit fiscal, ¿no? De la monetización del déficit fiscal. El tipo de cambio fijo claramente ya no puede controlar la inflación, pero la gente sigue viviendo con un tipo de cambio flexible y va a seguir viviendo con un tipo de cambio flexible. Entonces, creo que es un momento para pensar en movernos hacia ese mundo. Y estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación de que en la transición no podemos tener una flotación administrada porque no hay reservas, no podemos intervenir en el mercado cambiario, que es exactamente lo que ocurrió en 1985. Cuando hicimos el programa de estabilización del 85, el Banco Central tenía un tipo de cambio absolutamente flexible durante casi un año, que fue el tiempo que tomó acumular reservas internacionales para empezar a intervenir en el mercado cambiario con el bolsín. ¿Okay? Entonces, no es la primera vez, y entonces para conectar con las preguntas anteriores, creo que tenemos un poco una obsesión de lo que noto en las preguntas de queremos reacumular reservas, y me pregunto más bien, les pregunto a ustedes para motivar la discusión, ¿por qué queremos reacumular reservas? Y yo voy a dar mi propia respuesta, es porque tenemos una adicción con el tipo de cambio fijo, ¿no? Queremos volver al mundo del tipo de cambio fijo y esa es una de las peores políticas macroeconómicas que existe y Bolivia es un caso más de todos los esquemas cambiarios de tipo de cambio fijo que han fracasado en el pasado. Entonces, ¿por qué queremos volver a repetir esa experiencia? Y en eso estoy totalmente de acuerdo con que con Germán, que lo que necesitamos es flexibilizar el tipo de cambio fijo, pero implementar una coordinación, o políticas monetarias y fiscales coordinadas que sean sostenibles, ¿no? Que sea la independencia del Banco Central la que marque el paso y que sea la política fiscal la que se subordina a la independencia del Banco Central y no al revés. Entonces, ese creo que es el camino para salir de la crisis. El tipo de cambio flexible de la calle, en cierta forma, nos ha mostrado que es posible. Lo que falta es la voluntad política de corregir la política fiscal y de hacer independiente al Banco Central. Gracias, Pablo. Roberto Lacerna está pidiendo la palabra. Adelante, Roberto, tu micrófono, por favor. Gracias. Primero me voy a permitir leer una de las preguntas que está en el chat para ver quién se anima a responder. Es de
Verónica Ocio. Le dice muchas gracias, excelente la exposición. La primera exposición fue disruptiva y me hizo cuestionar nuevos temas. Gracias. La otra pregunta es de Vicente Oviedo. Dice, ¿qué pasaría si el Estado, como indica, creara el boliviano digital? ¿A qué conllevaría esa nueva política, ese cambio o esa ampliación de la impresión de moneda? Yo tengo algunas preguntas sobre otros temas. Pablo, mencionabas que la economía boliviana de las menos dolarizadas. Obviamente esa afirmación se basa en la información oficial de los bancos, en términos de cartera, préstamos, cuentas, etcétera. Pero la verdad es que no sabemos exactamente cuán dolarizada está la economía, no sabemos cuántos dólares hay realmente circulando en la economía, ya sea en los hogares, en las empresas, o fuera de los hogares, que las empresas están haciendo transacciones en el exterior. No tenemos esa información. Entonces yo diría, mi pregunta sería, ¿cómo podríamos tratar de estimar el volumen de los dólares que hay en manos de los agentes económicos? Segundo tema tiene que ver con el que mencionaba Osvaldo sobre las necesidades de industrialización, la necesidad de importación de capital y de bienes de intermedios, etcétera. Y la verdad es que, claro, si uno ve los datos de importaciones, se da cuenta de que eso es evidente, pero si uno mira la realidad de la economía boliviana, se da cuenta de que gran parte de esa industrialización, entre comillas, es falsa, es un fracaso. Ha sido desviada a la construcción de elefantes azules que no tienen ningún impacto sobre la economía o que tienen un impacto negativo, ¿no? Es el caso de la planta de Bulo Bulo, la separadora de gas, la planta de San Buenaventura, etcétera. Y buena parte del presupuesto fiscal está también destinándose a la adquisición de bienes de capital con la supuesta idea de que se va a industrializar o se está industrializando el país, cosa que no pasa de ser un buen deseo o un mal deseo en realidad, porque está causando costos altísimos a nuestra economía. El tema de los subsidios, estoy de acuerdo con Osvaldo también en esto sí estoy de acuerdo. Es lo primero que hay que resolver, porque realmente ahí está drenando una cantidad enorme de recursos. Ya en el año 2010, 2012, sugerí personalmente que se reemplazara el subsidio vía precios por un subsidio directo a los consumidores. Me parecía que era mucho más equitativo, mucho más equilibrado, porque el subsidio vía precios lo que hace es subsidiar a los grandes consumidores, ¿no? Y no a los pequeños consumidores de gasolina, queroseno, diésel, etcétera. Yo creo que en este momento, por ejemplo, si se destinara $100 por ciudadano votante a cambio de poder subir los precios del diésel, la gasolina, etcétera, la gente posiblemente sería dispuesta a aceptar el aumento en la gasolina y los precios a cambio de esos $100 en sus cuentas, y nos costaría 700 millones en todo el año, es decir, un tercio de lo que estamos gastando en el subsidio directo a través de los precios. Yo no sé si una política como esta les parece conveniente. Obviamente también depende de dónde sacamos los dólares. Y ahí viene lo último, ¿no? Si no es el dólar y no es el oro, ¿qué cosa respalda el valor de la moneda? José Luis ha dicho, es la oferta y la demanda monetaria, pero la verdad es que en los últimos 15 años, la emisión de dinero en Bolivia ha sido más acelerada que el crecimiento del PIB. ¿Cómo se explica que eso no haya causado una devaluación más acelerada, una devaluación más rápida, o en este momento está contenida esa devaluación en los 12 bolivianos por dólar y la probabilidad es que esto pueda modificarse bruscamente en cualquier momento hacia arriba? Esas son mis preguntas. Gracias, Roberto. ¿Alguien más para darles una última intervención a nuestros invitados con las motivaciones que ha planteado Roberto? Adelante, Pablo, por favor, entonces, y al final te despides. Sí, Adelante. gracias, Roberto. Bueno, sobre el tema del boliviano digital, no tengo detalles de cuál es la política, entonces no voy a comentar nada al respecto. Solo para aclarar el tema del concepto de dolarización, si es correcto, voy a
solo para aclarar, el punto, el concepto que estoy usando se llama dolarización financiera, y la razón por la cual creo que es el concepto relevante y no el que tú mencionas, al que voy a volver en un segundo, es porque la razón por la cual nos preocupamos de los movimientos del tipo de cambio son por efectos de hoja de balance. Si yo gano en pesos pero debo en dólares, cuando el tipo de cambio se mueve, el tipo de cambio hace que mis deudas en pesos, en el equivalente en pesos, sean más altas. Y eso puede generar bancarrotas a nivel individual. Lo mismo puede generar bancarrotas a nivel de las empresas o a nivel de los bancos. En ese sentido, Bolivia es un país que ha avanzado casi a una bolivianización completa, donde la hoja de balance de los muchos agentes económicos no es vulnerable a los movimientos del tipo de cambio. Y eso explica por qué todas las fluctuaciones que hemos tenido desde marzo del 2023 son un dolor porque nos molestan y ha hecho que la gente corra a los bancos a sacar sus dólares, pero la vida sigue y la economía sigue funcionando con el tipo de cambio moviéndose en la calle. Es justamente porque la dolarización financiera es muy baja. Ahora, a tu pregunta de la dolarización en el sentido de cuántos dólares tienen las personas en sus casas, o como decía Juan Antonio Morales, en el Colchón Bank, es difícil saber, estimar eso exactamente, pero mi pregunta es, creo que no es tan, o sea, mi punto creo que no es tan relevante saber eso, porque que los dólares físicos estén en los bolsillos de los bolivianos, de los agentes privados, o en las bóvedas del Banco Central es irrelevante para el equilibrio macroeconómico. Hay menos dólares que antes, sí. Obviamente, muchos de ellos se han movido de las bóvedas del Banco Central a los bolsillos de los bolivianos. ¿Por qué? Porque no los podemos sacar fuera. Esa es la principal razón. Están ahí dando vueltas, es cierto, pero no creo que sea relevante para el equilibrio macroeconómico. Y por último, solo ya para cerrar sobre el tema de la masa monetaria creciendo más rápido que el PIB en los años anteriores y no ver una devaluación más grande, es simplemente por el hecho de que hemos contenido la devaluación comiéndonos las reservas. Entonces, obviamente, si no para el crecimiento de la masa monetaria, que es el resultado del déficit fiscal, de la monetización del déficit fiscal, obviamente el tipo de cambio puede moverse muy rápido, o sea, se puede depreciar muy rápido en la calle. Entonces, ahí termino y les agradezco mucho por la oportunidad de compartir estas ideas. Gracias, Pablo. Le voy a pedir a Osvaldo que nos haga sus comentarios a lo que Roberto ha planteado y alguno adicional y la despedida. Gracias, Osvaldo. Gracias. Bueno, hay que ver como al igual que han querido ver cuántos dólares tiene la familia ahorrado en el sistema financiero y bajo el Colchón Bank, también tenemos que ver la desegregación de las importaciones. ¿Cuánto de las importaciones de bienes de capital, de materias primas, lo está haciendo el Estado y lo está haciendo el sector privado? Yo creo que es 20-80. 20% el Estado, 80% el sector privado, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué queremos? ¿Por qué queremos dólares? ¿Por qué queremos incrementar las reservas internacionales? ¿Para qué? Porque ahí está la confianza, la institucionalidad del banco que puede respaldar la emisión de bolivianos. Es justamente para cubrir las importaciones de bienes de capital y dar esos recursos al sector privado, y este sector privado invierta en maquinaria, en equipos y comience, digamos, en este caso, a incrementar la producción, digamos, tanto, digamos, de productos agroindustriales también como productos industriales, ¿no? Ahora, ¿por qué sugiero, digamos, al igual que Roberto hace más de 10 años, digamos, la eliminación del subsidio y no del tipo de cambio? Como dijo José Luis y Pablo, ya estamos dentro de un régimen de tipo de cambio libre. Ya hemos asumido, somos racionales, somos homos económicos, y si creemos que tenemos expectativas racionales, ya lo hemos incorporado, esa devaluación dentro de nuestras expectativas. Entonces, el segundo paso a hacer, porque ya hemos hecho el primer paso en los últimos 6 meses, el segundo paso es eliminar los subsidios. Eso es justamente lo más sensato que podemos hacer ahora, porque si no lo hacemos eso, vamos a seguir drenando los pocos dólares que tenemos en Bolivia. Eso es la política que tenemos que hacer. Y para salir de eso hay que hacer economía política, es decir, empezar a hablar con los grupos de interés y buscar y convencer a ellos que justamente es la manera de salir de la crisis, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, las reservas importan o no importan. Al fondo le importa, te dice, tienes que tener por lo menos 3 meses, ¿no? Con tus importaciones, tienen que cubrir 3 meses de importación. Entonces, ojo, no nos olvidemos de eso, ¿no? Esas son las buenas prácticas, ¿no? Entonces, no es nomás dejar de decir, bueno, no, ya, ¿para qué queremos dólares, señores? Como Pablo también ya lo ha señalado en ese trabajo sobre alta dolarización y baja dolarización. Bolivia, felizmente, estamos en un sistema financiero
baja dolarización y entonces, como ha muestro en su simulación, el efecto que va a tener regresivo en Bolivia probablemente va a llegar solo a 2 a 3 años y después va a haber la recuperación. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para hacer este tipo de medidas, ¿no? Ya tenemos un colchón en el sistema financiero y eso tenemos que aprovechar para justamente hacer este cambio de matriz productiva, o mejor, este cambio de actitud frente, diremos, a los subsidios y liberarnos de eso. ¿Para qué? Para que los dólares se utilicen justamente para otros tipos, diremos, de usos, que no sean justamente subsidiar, digamos, la compra de hidrocarburos. Gracias. Gracias, Osvaldo. José Bueno, Luis. gracias por la invitación y bueno, para la próxima y espero apoyarles y, bueno, discutir más sobre otros temas. Gracias. Gracias, Osvaldo. José Luis, por favor, adelante. Sí, muchas Pepe, gracias. José Luis, un favor, antes de que contestes. Mencionaste la operación con la gestora. Creo que sería interesante señalar o mencionar qué efectos puede tener esa operación, ya no sobre el Estado, sobre el futuro gobierno que va a tener que enfrentar un problema, sino sobre los ahorros de los jubilados. Ok, gracias, Roberto. Bueno, ¿cuál, creo que la operación de la gestora, digamos, como se ha hecho, tal vez en general, yo pensaría que es sobre lo que ya había, es una buena operación, porque porque se ha hecho en moneda extranjera, ¿no? Entonces ha implicado la compra de un bono de moneda extranjera, ha implicado la compra de bonos del Banco Central, en parte en moneda extranjera, los 200 millones, pero eso ha estado casado a la compra de un bono del Banco Central con mantenimiento de valor al dólar, ¿no? Entonces, por 250 millones de dólares. Entonces, de alguna manera se ha indexado al dólar, digamos, y eso puede tener algún efecto positivo para los ahorristas o quienes aportamos a la gestora. El problema es que todo eso se basa en el hecho, primero el problema es que esa es una muy pequeña parte de toda la cartera que tiene la gestora y la gran parte de la cartera de la gestora está en bolivianos y una parte importante está en bonos del tesoro. Otra parte también muy importante está en las cajas, está en los bancos, en depósitos a plazo fijo y ciertamente, como dice Pablo, lo que va a pasar es que eso se va a licuar, es decir, como no está en dólares, los acreedores no van a sufrir por la devaluación, pero quienes van a sufrir y estamos sufriendo por la devaluación son todos aquellos que estamos aportando a la gestora, ¿no? Entonces, eso. Y el otro problema es obviamente el riesgo de no pago, ¿no? Es el riesgo de default, que hay un alto riesgo de default en todo lo que está del gobierno, es decir, si el gobierno no tiene plata y no le puede devolver a la gestora los 200 millones que se ha prestado, la gestora a su vez no va a poder recuperar los valores que tiene y va a perder no 200 millones, sino 500 millones en términos nominales porque ha habido un haircut importante. Entonces es una operación riesgosa, pero pequeña en el global de la gestora, pero en términos de rendimiento y de estar indexado al dólar, eso es una buena noticia, ¿no? Bueno, a las otras preguntas, el boliviano digital, yo creo que esto es interesante porque si realmente se maneja como otras criptomonedas, digamos, entonces podría mantener cierto valor, pero si lo van a manejar como manejan como manejan la moneda nacional, no va a tener tampoco ningún efecto, ¿no? Porque si van a emitir cualquier cantidad de bolivianos digital, la oferta va a ser muy grande, va a sobrepasar la demanda y vamos a estar igual en la devaluación. Pero esto es interesante y lo que me permite es mostrar que, por ejemplo, el Bitcoin que sube tanto en los mercados internacionales, que se ha valorizado tanto, no tiene ningún respaldo en realidad, ¿no? Entonces, la moneda no tiene por qué tener un respaldo como tal, ¿no? Tiene que tener confianza y la confianza tiene que ser ganada
por la seriedad y evitar que esa oferta sea demasiado abundante, ¿no? Entonces, el Bitcoin se ha valorizado, pero detrás del Bitcoin no hay realmente nada, ¿no? Y mucha gente dice que en algún momento va a caer porque está hecho sobre nada. Entonces, es básicamente la confianza y eso está dado por la oferta y la demanda, ¿no? El otro punto es, obviamente, los subsidios tienen que desaparecer. Yo estoy de acuerdo, el punto central es el subsidio. Ese sector tiene que pasar al sector privado. Hace veintitantos años lo pasaron al sector público, lo cual ahora creo que es claramente, se ve que es un error y por lo tanto creo que tienen que volver al sector privado. Pero si todo eso, la comercialización va al sector privado, obviamente va a ser una gran ayuda a alcanzar el equilibrio fiscal, pero uno podría pensar también que la corrección del subsidio es como un impuesto que le vas a poner a la gente, ¿no? Eh, le vas a quitar ese poder adquisitivo a la gente. Y entonces, obviamente, esto tiene asociado el malestar que va a generar esto, ¿no? Mucha gente dice, bueno, los transportistas ya lo han aceptado. No estoy seguro, ¿no? Esta mañana había algunas expresiones de transportistas que están amenazando con movilizaciones si no se mantiene el subsidio. Y también lo que pasa en el Ecuador es una muestra de lo fuerte que puede ser esto. En el Ecuador, el cambio del precio del diésel ha sido no sé, como del 15%, ¿no? Aquí el cambio en la gasolina va a ser, del precio de la gasolina va a ser como del 200 o 300%. Entonces el impacto va a ser muy fuerte y por lo tanto yo creo que desde el punto de vista de la economía política hay que pensar muy bien cómo se va a enfrentar eso, ¿no? Porque eso va a ser muy difícil, creo yo que va a ser muy difícil. Esa va a ser la medida más difícil que tiene que enfrentar el próximo gobierno. Creo que terminaría ahí. Muchas gracias por la invitación, ha sido muy interesante y espero haber podido contribuir en algo a esta discusión. Gracias. Gracias, José Luis. A nombre de Diálogos del Café Marcos Escudero, les agradecemos a los tres su participación y se que hayan dado tiempo para compartir con nosotros sus criterios. Ha sido bastante ilustrativo todo lo que se ha dicho. Creo que de alguna manera este debate va a continuar porque por ahí viene la mano. Lo que tienen que hacer ya falta poco más de un mes para las elecciones y un poquito más para el cambio de gobierno. O sea, pronto habrá que ver qué camino tomamos y habrá que estar ahí para ayudar también en el debate para que entre todos encontremos la mejor ruta. Gracias a todos y como siempre el próximo viernes los esperamos en otra sesión de Diálogos al Café Marcos Escudero. Un abrazo y que tengan un lindo fin de semana.